Cielos, destilad desde lo alto, nubes, derramad al justo, ábrase la tierra y brote al Salvador. Y fijaos, el relato del Evangelio de hoy podría dividirse en dos partes. Por un lado, la situación matrimonial de José y de María, y por otro lado, el anuncio del ángel a José. Vayamos con la primera. Mirad, es significativo que el relato, que tendrá a José como protagonista central, comience, sin embargo, con unas palabras que se refieren a Jesús y a María. Con este inicio, San Mateo quiere dar a entender que el protagonista es Jesús con su nacimiento y luego María. Es importante subrayar el detalle de que al introducir a Jesús, el evangelista hable de María y la llame su madre, destacando así su maternidad al margen de José. Mateo quiere dejar claro desde ahora que Jesús es propiamente hijo de María y a continuación explicará en qué sentido es hijo de José. Entre los judíos los matrimonios se llevaban a cabo en dos momentos. El primer momento lo constituían los esponsales o desposorios, conocidos con el nombre de Kiddushin, palabra hebrea que significa consagrados. Se trataba de una ceremonia privada que se celebraba en familia. Los desposorios no eran considerados como un simple compromiso de cara al futuro matrimonio, sino que se trataba de un verdadero contrato matrimonial con el que la familia del novio se comprometía a pagar la dote a la novia. Ponerse de acuerdo en la dote no siempre resultaba fácil, porque los padres de la novia solían exigir un precio alto, pues así mostraban el cariño que le tenían y lo que les costaba desprenderse de ella, pero también porque pedir una dote baja podía levantar la sospecha de que la novia podría tener alguna situación complicada, y esto hacía saltar las alarmas en la familia del novio. Estas discusiones de regateo podían durar horas y horas hasta que se llegaba a un acuerdo en el que la voluntad de los novios apenas contaba. Con las palabras pronunciadas por el novio, quedas consagrada a mí según la ley de Moisés y de Israel, la novia quedaba consagrada a su esposo, y a partir de ese momento ya no se pertenecía a sí misma, hasta el punto de que la desposada infiel era considerada y juzgada como adúltera, y si su esposo moría en ese tiempo, quedaba viuda y estaba sometida a la ley del levirato, es decir, a casarse con un hermano o con un pariente cercano del difunto para darle descendencia. Esto significaba que una vez celebrados los desposorios, los esposos contraían todos los deberes y los derechos matrimoniales, salvo el hecho de que no hacían vida en común, pues durante ese tiempo la novia seguía viviendo en casa de sus padres. El segundo momento de la boda se celebraba de forma pública y solemne, y la celebración consistía en que, acompañado por sus amigos y familiares, el novio se dirigía a la casa de los padres de la novia para recogerla. Allí estaban también las amigas de la novia, que la habían preparado ataviándola con sus mejores galas. Y entre alegría y algazara de todo el pueblo organizado en un gran cortejo, el novio conducía a la novia a su casa. Aunque por lo general esta ceremonia se celebraba de día, en ocasiones podía suceder durante la noche. De ahí la escena que narra la parábola de las 10 vírgenes. Esta conducción, que se conocía con el nombre de Nisuin, los traslados, solía hacerse un año más o menos después de los desposorios, tiempo que las familias se tomaban para los preparativos. Según el relato de San Mateo, por tanto, el anuncio del ángel a José, que el niño concebido por María es obra del Espíritu Santo, debió ocurrir cuando estaban desposados, es decir, era un verdadero matrimonio, pero todavía no convivían juntos, porque no se había celebrado la ceremonia de la conducción de María a la casa de la casa de sus padres a la de José. Las palabras del ángel a José, en el anuncio del ángel, han sido interpretadas de dos maneras diferentes. En la primera se subraya el hecho de que el ángel quiere liberar a José de las zozobras que le causa conocer el embarazo de María, considerarlo como el resultado de un adulterio y encontrar una salida adecuada sin dañarla en su reputación. En este caso, las palabras del ángel vienen a ser: José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Es decir, el ángel quiere explicar a José que no hay nada indigno en María, pues todo corresponde al plan de Dios. Pero otra segunda posibilidad, conocida como el temor reverencial de José, apunta en otra dirección. Como dice San Jerónimo, San José, conociendo la integridad de María y maravillado de lo sucedido, oculta con el silencio el misterio que se gesta en María, y ha tomado la decisión de apartarse para no interferir en los planes de Dios con ella, pues no se considera digno. En este caso, las palabras del ángel son: José, hijo de David,
no temas acoger a María, tu mujer, por el hecho de que la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Es decir, José, no te apartes ante el misterio que contemplas porque según Dios también tú tienes un papel que desempeñar en él. Por último, podríamos contemplar a San José como modelo del hombre fiel a Dios. Las palabras que pronuncia el ángel a continuación ponen de relieve el papel que Dios ha querido que José desempeñe en este misterio. Si os fijáis, José había seguido hasta entonces los pasos de todo joven judío piadoso y justo a los ojos de Dios. Vivía con sus padres, había aprendido un oficio con el que sostener a su futura familia, se acomodaba en todo a la ley de Moisés, los sábados participaba en la liturgia de la sinagoga, cada año subía a Jerusalén con sus padres a celebrar con alegría las fiestas del Señor. Se había comprometido con María para vivir en un matrimonio santo y conforme al ideal de todo buen israelita esperaba gozar de una dicha, ¿verdad?, rodeado de sus hijos. Pero ahora esos planes parecen saltar por los aires. Dios ha irrumpido en la vida de San José trastocando todo. Y sin embargo el anuncio del ángel viene a explicar la nueva situación, los nuevos planes de Dios y el papel que San José juega en ellos. Dios no le deja al margen, sino que le necesita, y José no dejará de ser esposo ni padre. Puede seguir adelante y tomar a María como esposa y así llegar a ser padre legal del niño. Por eso será él quien imponga el nombre al niño. Tú le pondrás por nombre Jesús. Con la imposición del nombre, José no solo se convierte en padre legal del niño, sino que además cumple la profecía de Isaías. El Emmanuel, Dios con nosotros, se llama Jesús, que significa Yahvé salva. Ese es su nombre propio. Por otra parte, Dios también le necesita, porque sin José el niño no sería un descendiente de David, de modo que las profecías no se cumplirían. De ahí que el ángel le salude llamándole José, hijo de David. En los planes de Dios, José no es un estorbo que hay que quitar de en medio, sino un personaje que resulta imprescindible. Dios le da la oportunidad de que decida con entera libertad. Dios espera anhelante, como en vilo, la decisión de José. Antes con María y ahora con José en Nazaret, Dios ha puesto el misterio de la concepción y el nacimiento de Jesús en las manos de los hombres. Fijaos qué significativo el detalle de que San José no dice nada, guarda un profundo silencio, un silencio que le sirve para interiorizar y asumir lo que Dios le propone. José ha aprendido, y nos lo enseña a nosotros, que es en el silencio, en lo íntimo de la conciencia, donde se aprende a obedecer y a tomar las decisiones importantes. En lo más profundo del silencio, esa noche ha elegido amar a Dios y obedecerle con todas las consecuencias. En lo más profundo del silencio, esa noche José ha elegido amar a María y hacerla su esposa. En lo más profundo del silencio, esa noche José ha elegido amar con todo su corazón y con todas sus entrañas al niño concebido en las entrañas de María. Y hasta entonces, entre los hijos de Israel, no hubo nadie con tanta libertad como José para hacer su elección, y con ese amor silencioso que le caracterizaba, estuvo junto a ella y al niño hasta el último día de su vida. Y junto a María, conservó en su corazón el secreto del misterio de aquella noche, hasta que Dios quisiera revelarlo. Y junto a María, vivió a lo largo de su vida de la memoria de aquella noche inolvidable. Amar en silencio ha sido como el sello que ha identificado la vida de José. En el matrimonio entre jóvenes judíos, la esposa era consagrada al esposo, pero en el caso de José y de María, fue él quien se había consagrado a ella con todo su ser. Por otra parte, como Abraham, que madrugó para ponerse en camino hacia el monte Moria, José ha respondido con prontitud fiándose de Dios. No hace preguntas ni se entretiene en dar vueltas a lo sucedido, sino que se entrega al plan de Dios con diligencia, poniendo en ello todo su corazón. Dice el Evangelio, cuando se despertó del sueño hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. José también madrugó para emprender el camino de la peregrinación de la obediencia, primero a la casa de María para conducirla a la suya, luego de Nazaret a Belén, más tarde de Belén a Egipto y finalmente de Egipto a Nazaret. En este relato de la aparición del ángel, San José aparece como el discípulo fiel y obediente, humilde y diligente, que habiendo escuchado a Dios ha cumplido su voluntad y ha encontrado en ella la plena alegría. Dios había desconcertado a José cambiando sus planes, pero el nuevo plan era infinitamente mejor, pues ha traído para él bienes inesperados, aunque estaban prometidos ya en su nombre. José procede del verbo hebreo que significa acumular, amontonar, añadir, y tiene el significado de Yahvé añadido. Se entiende hijos, familia, patrimonio. Yahvé en verdad ha añadido a José bienes impensables. Así hace Dios las cosas. Dios siempre sorprende añadiendo algo más.
que María y que San José nos ayuden a secundar en cada momento los planes de Dios. Feliz domingo para todos. Amén.